Estamos con dos grandes invitados a quienes les agradezco especialmente su presencia el día de hoy. Fernando Sillonis, exgobernador de Ica. ¿Qué te has venido desde Ica, Fernando, de verdad? Acabo de llegar a Ica, sí, efectivamente. Y Jaime de Altaus, periodista, antropólogo, amigo también de la casa. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, tenemos una agenda interesante ligada al tema laboral en el que los dos tienen una mirada sumamente importante y valiosa, y también una agenda política que nos persigue. Nos viene persiguiendo toda la semana. Parece que no vamos a tener tregua, por lo menos en este tipo de noticias durante un tiempo. Bueno, múltiples temas a los que se refirió el premier Salvador del Solar. Interesante sobre todo el énfasis que hace en la lucha que está haciendo el gobierno contra la corrupción y en el trabajo que tienen que hacer ellos, que creo que es importante, ¿no? Esta suerte como de desmarcarse del pleito con el Congreso, que ese no es nuestro pleito, impulsar un poco las reformas y también... O sea, se le ve con un liderazgo, me parece, por lo menos hablando firme, saliéndose del menudeo, de la discusión menuda, de la discusión estéril en la que nos enfrascamos normalmente. ¿Tu opinión, Jaime? Bueno, sí veo que el presidente del Consejo de Ministros está afilando un poco más su discurso, ¿no? Es alguito más confrontacional con el Congreso que lo fue al principio. Espero que eso no escale, ¿no? Sino que, digamos, diga las cosas que hay que decir y las diga bien y no vaya a más. Pero, digamos, me parece bien su actitud en el sentido de que está con un perfil más definido. Él ha dicho ahí, por ejemplo, que la lucha anticorrupción que se está desarrollando desde el Poder Judicial, desde el sistema judicial, va a atraer más inversión porque va a presentar al Perú como un país en el que la justicia funciona. Pero para que esto sea así, en primer lugar creo que hay que limitar los excesos y los abusos que eventualmente comete este proceso, que es un proceso casi revolucionario, y como toda revolución comete excesos. No hay antecedentes, pues, ¿no? Claro, sí, claro, pero digamos, por avanzar se cometen excesos en todo lo que es prisión preventiva y todo lo demás, y casos que no deberían verse como se están viendo, como todo lo que tiene que ver con donaciones, que no es lo mismo que sobornos, ¿no? Pero al mismo tiempo... la reforma, digamos, esto tiene que consolidarse en una reforma del sistema judicial de verdad. Es decir, no basta con esta persecución indispensable de los corruptos. Esto tiene que cristalizarse finalmente en una verdadera reforma del sistema judicial. Se han aprobado ya varias leyes en el Congreso y reformas constitucionales al respecto, pero, por ejemplo, en la ley de la autoridad de control que se ha aprobado, a mi juicio tiene digamos, es mucho mejor que lo que hay ahora, que la OGMA, porque el jefe de esta nueva autoridad va a ser nombrado por la Junta Nacional de Justicia, va a tener autonomía política, pero esa autoridad no va a tener autonomía económica porque depende del Poder Judicial, y el Poder Judicial puede no darle plata, y no se ha previsto nada para eso, y no le han retirado lo que estaba en el proyecto original, un equipo policial adscrito de investigación, ¿no? Porque casi todas las cortes judiciales están penetradas por el crimen organizado. ¿Y por qué no le han puesto ese? Entonces, han debilitado esa autoridad del control, no sé por qué. Y también en lo que se refiere al Consejo para la Reforma del Sistema Judicial, que también se ha aprobado, en el proyecto original, quien presidía ese consejo era el presidente de la República. Ahora es rotativo entre el presidente del Poder Judicial, el presidente fiscal de la Nación. Le quita dientes. Pero claro, eso le quita fuerza, porque en realidad es bien difícil que estas entidades se autorreformen, ¿no? Tiene que haber un liderazgo que venga de afuera, en este caso del Poder Ejecutivo, a mi juicio. Muy bien, el órgano autónomo del Consejo Nacional, que va a acompañar, digamos, lo que vendría a reemplazar la OGMA, que va a acompañar a lo que era el Consejo Nacional de Justicia... el Consejo Nacional de la Magistratura de antaño, efectivamente necesita tener independencia, y no deja de resultar absolutamente desconcertante cuando tenemos un Vizcarra diciendo el día de ayer, con toda la buena intención del caso, o sea, no vamos a criticarlo por eso, que están haciendo todos los esfuerzos para dotar de presupuesto al equipo anticorrupción Lavajato. Entonces uno dice, ¿qué tanto esfuerzo tenemos que hacer? O sea, de verdad, el Perú no tiene plata para algo tan elemental como perseguir los casos de corrupción más grandes, y los señores Vela y Pérez, coincido con Jaime, que pueden estar incurriendo en excesos y que tienen que ser también, creo que ejercer control desde los otros poderes del Estado sin interferir. No tienen que trabajar 20 horas al día, ni tener una carga laboral que no los deja ni pensar.
hay una suerte de contradicción entre lo que se quiere hacer y cómo lo hacemos, ¿no? Efectivamente, no hay ninguna justificación para un país como nosotros que el Poder Judicial y el Ministerio Público esté escaso de recursos, ¿no? Siendo tan importante la lucha contra la corrupción. Yo quería, de alguna manera, no dejar pasar la oportunidad de comentar que el propio Ministerio Público, yo creo que es en parte culpable de su atiborramiento, si es que cabe el término, de denuncias. Nosotros, como ex gobernador, yo tengo 47 denuncias, 47, ¿no? Me dicen que ya tengo más de 30 archivadas. Y cada archivamiento es un bodoque enorme, ¿no? De folios y de textos y seguramente energía. Sin embargo, incluso puedo decir que hay personas, individuos, que se dedican a denunciar. Claro. ¿No? Claro. Viven de eso. Yo tengo el caso de un ex policía, Flores Camargo, de apellida, que en un año presentó 8 denuncias, por ejemplo, ¿no? No contra mí, pero sí contra la directora de Transportes. Entonces, es gente que vive denunciando y cuando nosotros vamos a la fiscalía, dicen, así es pues, ¿no? Son gajes del oficio y es una citación pesada, ¿no? Pero gastan mucha energía en atender denuncias maliciosas, evidentemente maliciosas. Y entonces ahí es donde yo no entiendo a la Fiscalía, al fiscal Vela y Castro, ¿no? Están atiborrados de trabajo, sin embargo permiten que personas denuncien por las puras, ¿no? Maliciosamente. Y yo estimo que más de la mitad de las denuncias que procesa el Ministerio Público son maliciosas. Y no pasa nada con el archivamiento, se archiva, se gasta mucho recurso y se archiva y no pasa nada. En mi opinión, debería haber una sanción o por lo menos un cobro, diría yo, aquellos que denuncian maliciosamente. Tengo entendido que en otros países existe, que si tú haces una denuncia que finalmente no tiene ni pies ni cabeza y obligas al sistema a ponerse en marcha, porque claro, tú como Estado le tienes que asegurar a toda persona que tiene una denuncia que hacer que se la vas a por lo menos a recibir. Pero si es que te obligan a poner en marcha todo el sistema por una tontera, lo menos que podrían decir es, señor, esto, ¿no? Pase usted por caja y páguenos los 180 soles que nos ha hecho trabajar durante 3 días por las puras, ¿no? Claro, debería haber una multa, ¿no? Sí, claro, un costo. Un costo. ¿No? La justicia no tiene que costar, pero sí tiene que costar el abuso. Y hay un caso, Fernando, que me has hecho acordar. ¿Se acuerdan Orellana? La cantidad de juicios que abrió. El día que cayó Orellana, todos los juicios se archivaron. Todos, el mismo día. Quedaba clarísimo que se estaba utilizando recursos del Estado en beneficio de una persona que quería empapelar a los demás. Ahora, con respecto a las reformas que están pendientes en el Congreso, Jaime, ¿tú crees que esta actitud más confrontacional de pronto de Del Solar las impulse? Hay un interés del Congreso por estar a la altura de las circunstancias. Yo sí noto, a diferencia de lo que muchos piensan, un grupo de congresistas que sí están interesados de no salir con la peor fama del Congreso. Otros a los que todo les importa un pepino, pero les hubiera importado un pepino en cualquier circunstancia igual, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Pero sí, hay efectivamente un grupo de congresistas que ahora está planteando reformas importantes y que increíblemente el Ejecutivo no toma, no recoge. Por ejemplo, Úrsula Letona está planteando la reforma del artículo 27 de la Constitución para que dejar claro de una vez por todas que la indemnización es la manera adecuada de compensar por el despido, ¿no? Que es algo que fue cuestionado por mal interpretado por el Tribunal Constitucional el año 2001. En lugar de la reposición, dices. Claro, en lugar de la reposición. Por no es cierto que no tengas que reponer, es decir... Reponer es una locura. Es una locura, pero eso es lo que está vigente según el Tribunal Constitucional. Entonces restablece la estabilidad laboral absoluta en alguna medida, ¿no? Entonces está planteando esa reforma. El Ejecutivo no la ha respaldado, no la toma. Eso hay que impulsarlo.
También, por ejemplo, Miki Torres está planteando una propuesta interesantísima para que la gente pueda aportar a su cuenta individual de pensiones, todos los peruanos, es decir, para que todos tengan pensión, 2 puntos del IGB que pagan cuando compran algo, que es una reforma interesantísima porque además llevaría a la formalización de la economía, porque todo el mundo pediría o facturas o... Ahí me va a pegar el grito en el cielo, ¿no? ¿Ah? Porque su nivel de recaudación va a ser No, más pero bajo, esto aumenta la recaudación. yo estoy de Esto acuerdo. aumenta la recaudación en 1 o 2 años, porque todo el mundo va a pedir facturas o boletas, en fin, ¿no? Entonces, claro, al principio puede haber un pequeño costo fiscal. Y entonces hay un cierto grupo, no muy grande quizás en el Congreso, que está planteando reformas y que no el Ejecutivo no está jugando en pared, el Ejecutivo no quiere saber nada del tema de la reforma laboral. Recientemente acaba de aprobar se acaba de salir un decreto supremo para que el objetivo número 5 de la política de competitividad, que es el relativo a la reforma laboral o al tema laboral, a buscar sea discutido y aprobado y definido en el Consejo Nacional de Trabajo, sí. Con lo cual significa que no se va a hacer nada, porque evidentemente la CGTP no va a estar de acuerdo, salvo que se produzca ahí, por milagro de Dios y quizás por liderazgo de alguien, un diálogo sincero y verdadero, en donde el sector empresarial le puedan decir a los trabajadores: oiga, señor, queremos más trabajo, ustedes quieren ampliar sus bases sindicales. Si quieren ampliar sus bases sindicales, entonces hagamos las reformas para permitir que mucha más gente se formalice. Y ahí... Entonces es algo que es casi de sentido común, pero que hay un tabú frente a eso, ¿no? Es interesante porque además conversábamos con Juan Infante el otro día. Juan Infante tiene todo este conocimiento con respecto a la micro, pequeña y mediana empresa, trabaja con los de Gamarra, con los de los mercados, y me decía una cosa que me pareció bastante lógica. Tuvimos una agenda a comienzos del 2000, probablemente la primera década de este siglo, muy fuerte, enfocada, o por lo menos relevante con respecto al llamado emprendedor. A mí el nombre no me gusta mucho porque siempre hablamos de sobrevivientes más bien, ¿no? Pero había una mirada hacia ese peruano que se había hecho solo, que no encuentra espacio en la oferta laboral formal, y que después, con el crecimiento exponencial, producto, sí, de la gran minería, de la gran empresa, es un discurso que se ha abandonado y que ha salido de la agenda del Estado. Y hay toda una masa laboral que, por ejemplo, no tiene incentivos para salir de la microempresa y que empezar a crecer. Se quedan en la microempresa porque las obligaciones que en el siguiente escalón no le salen a cuenta. Entonces, cero competitividad, pero no deja de ser una de las fuentes de empleo más importantes de nuestro país. Sí. En Ica, por ejemplo, me imagino que al lado de la agroindustria debe haber mucho movimiento de personas que ponen su negocito, ¿no? Para colarse de esa ebullición laboral, ¿no? Sí, la estabilidad laboral absoluta va en contra del trabajador, eso está demostrado. Por supuesto, el mensaje es delicado porque pareciera, ¿no?, lo contrario, pero la ley que más ha formalizado el empleo en el Perú es el régimen laboral agrario, que es flexible. Claro, hay que reconocer que porque responde perfectamente a las necesidades del sector. Pero, ¿no? O sea, obviamente... Patricia, no solo la agricultura es estacional, el comercio es estacional. Navidad, Día de la Madre, fiestas patrias. El turismo es estacional, fiestas patrias, Semana Santa, etcétera. Muchas actividades industriales, la textil es estacional. Toda empresa tiene derecho a Entonces, contratar por épocas de mayor... La pesca es estacional. No, toda empresa tiene derecho a contratar en épocas de mayor demanda. Obvio. Más gente, Claro. pero casi siempre se mantienen con un staff mínimo de personas fijas. Por eso, ¿no? pero el truco, digamos, el éxito del régimen agrario es su flexibilidad. La agricultura tiene personal estable, mínimo, pero emplea mucho formalmente, pero flexible, con la flexibilidad. ¿Qué pasó con la ley que finalmente estaba ya en el Congreso y entrevistamos a la ministra de Agricultura y el Ministerio de Agricultura tenía algunos peros? No, los peros son esperos mínimos, que es incrementar la remuneración por vacaciones y el aporte al seguro social. Me parece una botadera de plata, ¿no? Porque los agricultores usan muy poco al seguro social, ¿no? Primero porque están en lugares rurales,
y la atención en el seguro social no es pues buena, ¿no? Pero eso no quiere decir que tienen que estar desprotegidos de un seguro de salud. No, tienen seguro de salud. Lo que están planteando es incrementar la aportación al seguro social, que realmente yo preferiría que sea voluntario, digamos, ¿no? El optar por el proveedor del servicio de salud. Pero en fin, eso no es el caso. La cosa es que entiendo que para prorrogar el régimen y la ley de promoción agraria, la concesión que se va a otorgar es un mayor aporte al seguro social. Para mí va a ser una botadera de plata. Entonces, no lo sería si es que el seguro social Claro. garantizara el buen uso de esos recursos. Claro. Me parece que entre las discusiones que había, y también me parece una interesante idea, era que pasara de 10 a 20 años. O sea, que hasta dentro de 20 años no lo tengamos que volver a discutir. Debería ser indefinido, porque funciona porque ha bien. funcionado, Lo claro. que funciona bien debería ser permanente, ¿no? ¿Por qué estar renovándolo cada cierto tiempo? En cambio, lo que no funciona bien, que es el régimen general, es permanente. Eso sí, definitivamente no funciona bien. Funciona para un grupo tan reducido, y lo que a mí me parece... Funciona para la gran empresa. Para la gran empresa sí funciona, pero si todos fuéramos gran empresa en el Perú sería extraordinario. Ese es el problema. No hay una agenda otra vez para los que no son gran empresa y para los que no están en condiciones Así de tener es. esas planillas. Y es ahí donde se concentra una masa laboral que, al no tener derechos plenos, no tiene ninguno. Así es, ninguno. Ninguno. Así es. Tenemos o todo o nada, ¿no? Hoy día, el Día del Trabajo es el día, digamos, que lo pueden festejar claramente todos aquellos que tienen trabajo formal, que están en planilla, que tienen derechos. Pero la mayor parte de los informales en realidad es un día perdido porque no tienen ingresos si es que no trabajan hoy día. Sí, el feriado molesta. El feriado molesta. Entonces, claro, es un que problema, es una cosa increíble. Yo me acuerdo cuando enseñábamos en la universidad que los profesores universitarios que no están nombrados ganaban por hora de trabajo. Un feriado era un aniquilamiento a tu economía del mes. Así es. Pero podías perder, pues, no sé, 8 horas de trabajo en un día, ¿no? No, el régimen laboral peruano es un fracaso estrepitoso, ¿no? Si es verdad que el 70% de los trabajadores son informales, es un fracaso. Pues. Y además hay algo que yo creo hace más obsoleta, y ojo que yo soy una gran defensora de los derechos en general de las personas, en todo sentido. Creo que el Estado tiene que acompañar a una población que paga impuestos con todos sus derechos establecidos, claro. ¿no? Y que ninguno puede ser negado bajo ninguna circunstancia. Pero lo cierto es que nada ha cambiado tanto en el mundo en los últimos años, bueno, no nada, pero pocas cosas han cambiado tanto como la naturaleza del trabajo. Claro. La naturaleza del trabajo es totalmente distinta hoy de lo que era hace 20, 30 años. Y sin embargo seguimos con una legislación para un trabajo que ya casi no existe. Acaban de sacar la visión al 2050 y no hay ninguna visión en relación al tema laboral. No se ve cómo las relaciones de trabajo... ¿La que sacó CEPLAN? La CEPLAN con el Acuerdo Nacional. De acuerdo. Ahí tengo el gran documento, no hay nada, no se visiona, como dicen los militares, dale el verbo. cómo es que van a cambiar las relaciones de trabajo con la cuarta revolución industrial, que ya se nos viene, ya está prácticamente acá, en donde ya no hay pues, relaciones laborales in situ en el local. Uno puede trabajar en su casa o de repente no va a trabajar para una sola empresa, sino para muchas. Claro. En fin, todo el mundo va a ser una especie de freelance, no sé, en fin, todo va a ser completamente diferente. Entonces no podemos tener leyes tan rígidas que hagan imposible que ingrese el progreso al Perú. Y por ejemplo, ahí tienes un buen ejemplo. El Estado siempre habla del empleo formal y el informal. Y yo siempre digo, ¿los independientes dónde quedamos? O sea, las personas que trabajan, emiten recibo, no están ligados a una empresa, no son informales o sea, ni siquiera existe un término dentro del Estado porque no hay ninguna... Trataron de imponerle a ese sector, por ejemplo, el pago de AFPs con la misma fórmula que a los que estaban en planilla. Y uno decía, oye, un ratito, no, las circunstancias no son iguales. Y ese es el tipo de trabajador del futuro. Claro. Ese es el tipo de trabajador del futuro, ¿no? Bueno, los trabajadores del campo han dado la pauta, ¿no? Ellos trabajan en más de una empresa. Claro. Ellos van rotando y son formales. ¿Y tienen trabajo todo el año? Tienen trabajo todo el año, hay pleno empleo en Ica, hay inclusive escasez de mano de obra. El sueldo mínimo no existe, es imposible contratar a alguien por sueldo mínimo, tiene que ser 2, 3, 4 veces por encima, ¿no? Y funciona con la alternancia, con la flexibilidad.
Pero bueno, hay políticos que no quieren ver eso, ¿no? No, y se toman medidas contradictorias, ¿no? Por ejemplo, hasta el año pasado uno podía deducir de su pago de impuesto a la renta la de hipoteca, ¿no? Descubrieron que había mucha gente que había deducido la hipoteca y ya quitaron el beneficio. Entonces, es como cuando, o si no, ahora puedes pedir recibo electrónico para que te deduzcan consumos, ¿no? De determinada de comidas y bebidas. Nadie sabe. Nadie sabe. Nadie ¿Cómo sabe, es posible que no hayan difundido eso, que no haya, la SUNAT no haya sacado digamos, no haya hecho Campaña. difusión, una campaña, ¿no es cierto? Yo voy a los hospitales, perdón, ya estoy mal, a los restaurantes cuando voy y pido, entonces digo, me dan una boleta, es la cosa, con DNI. ¿Cómo? A veces el mozo no sabe bien de lo que estoy pidiendo. Y efectivamente hay restaurantes que todavía no tienen el sistema. Entonces yo cuando sí lo tienen le digo, ¿por qué no pones un cartel en la puerta que diga, nosotros emitimos boleta electrónica? Ya se puede convertir en un diferencial para ver si vas al restaurante A o vas al restaurante B, ¿no? Claro. Pero hay toda una lógica de empleo. Veía el otro día, que les cuente, esta digregación, toda un documental sobre una mujer que trata sobre la sociedad de consumo en los Estados Unidos. Y claro, decía, en Estados Unidos la matriz ha cambiado de una sociedad productiva que hacía carros, lavadoras, a una sociedad de servicios, y entonces han pasado de ser una economía que funciona por el hombre que trabaja a por el hombre que consume. Ese cambio cambia todo en la sociedad, hasta los valores. Los Estados Unidos funcionan en virtud de que la gente va al mall, ¿no? Así es como rueda la economía, no está ni bien ni mal, así es, ¿no? Y todo tiene que funcionar en función de esa nueva manera de generar riqueza, ¿no? Sí, pues. Nosotros creo que no tenemos ni siquiera claro cuál es nuestra forma. Estamos atracados en ese aspecto, ¿no? Yo sí creo que tiene que haber flexibilidad laboral. Eso le hace bien al trabajador, sobre todo a la juventud. Y modernización, ¿no? En los esquemas de trabajo, ¿no? Obviamente. Por ejemplo, en Dinamarca, que es un país socialdemócrata por excelencia, es el paradigma de la socialdemocracia, tienen un régimen laboral muy flexible en el cual, digamos, un trabajador puede ser despedido sin explicación, sin razón ni nada, pero tiene un seguro de desempleo muy potente que viene con capacitación. Entonces, si un trabajador es cesado, inmediatamente ingresa a un curso de capacitación dado por el Estado o por empresas privadas contratadas por el Estado y se recicla en niveles superiores de conocimiento y entonces consigue rápidamente nuevo trabajo en otra empresa y un mejor trabajo. Entonces tienes un mercado laboral muy dinámico donde nadie está desempleado más allá de 3 o 4 meses nunca. Y donde casi no hay desempleo porque todo el mundo está rotando y todo el mundo está mejorando su propia empleabilidad, como le dicen ahora. Entonces, ese es lo que necesitamos. Claro, y acá en cambio tenemos muchísima gente que invierte su tiempo, su dinero, sus energías en irse al Poder Judicial para ser repuesto a un puesto donde lo sacaron, ¿no? Y encima un Poder Judicial o un Congreso de la República que les abre las puertas y los vuelve a colocar ahí donde lo sacaron, ¿no? No, y hay deformaciones groseras, ¿no? Como el carácter hereditario del empleo en Sedapal, por ejemplo. Claro, hay gente que te dice, no, pero es solo en Sedapal. En ninguna parte, señores, ¿no? En ninguna parte, señores, ¿no? Y lo grave de todo esto es que desincentiva la inversión, ¿no? Esto no solo perjudica al trabajador, sino desincentiva la inversión. O sea, también, y todo el dinamismo que genera la inversión, ¿no? Que es todo lo que es contratación de bienes y servicios, entre otros el empleo, ¿no? Entonces, es muy grave. La rigidez laboral nos está haciendo mucho daño a los peruanos. Tú vas a las estadísticas, vas a ver que hay un montón, millones de micro y pequeñas empresas, y hay un cierto número de grandes empresas. Entonces, y al medio no hay medianas empresas. No hay, porque el incentivo para crecer no existe. El empleo está abajo y está arriba, pero al medio casi no hay empleo, porque las pequeñas empresas no pueden crecer porque los costos no salariales del trabajo son muy altos y también los costos tributarios, porque saltar de un régimen a otro ya te cobran pues mucho más impuestos, pero también pasar de un régimen laboral a otro es mucho más costoso. Entonces, todas las empresas mueren en el intento, Incluso, no logran convertirse en medianas.
Eso es un crimen. Incluso no estamos reconociendo, Jaime, que hay empresas que deben quedarse como microempresas. Pongo un ejemplo. La señora que tiene 3 hijos en casa y que quiere tener un negocio que le permita estar en casa, atender a sus hijos, Claro. ¿no? Y que no quiere convertirse en una mediana porque el día que tiene una mediana empresa ya no puede atender a su familia. Claro. Ya, esa mujer debería tener a su vez todas las posibilidades para que su pequeño negocio Claro. sea un negocio productivo, interesante, que no le quite más horas de las necesarias, que no, eso tampoco hay, ¿no? Es curioso, vivimos pensando en una realidad en la que Sí. que no tenemos, ¿no? Pero bueno, qué importante estar comentando a este respecto, ¿no? Pero realmente, si ha habido una ley exitosa en el Perú, es la Ley de Promoción Agraria y el régimen laboral correspondiente. Eso, como dice Jaime, dado que ha funcionado, debería perpetuarse, y no solo perpetuarse en el sector, sino extenderse a toda la economía, Así porque es. funciona, le hace bien al trabajador, genera inversión y por ende empleo, y el empleo mejor remunerado. Es exactamente el objetivo que uno busca cuando promulga una ley, ¿no? Que se genere empleo, bienestar social, etcétera. Lo logra la ley laboral. Y es agraria. verdad que además, y acá yo quiero ser peleadora, hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que se conversa en esta mesa, que cree que los derechos deben ser plenos. Hay espacio para todas las ideas, pero hay algo en lo que creo que todos tenemos que estar de acuerdo. La carga de la empresa en lo laboral es fuerte, pero además tiene una cantidad de sobrecostos que se le empujan por una cantidad de trámites ridículos que tiene que pagarle a la municipalidad, al ministerio, al al otro, que claro, encima después de pagar todo eso tienes que pagar, o sea, tienes una carga laboral fuerte. Ni siquiera se les permite ahorrar en gastos superfluos que el Estado mismo incurre para poder, de alguna manera, darle más oxígeno a la empresa para contratar más gente, por ejemplo. Esto ¿no? reentronca este tema con el tema de la lucha contra la corrupción, porque para consolidar la lucha contra la corrupción no bastan estas persecuciones, esta lucha judicial que hay ahora. Y no basta la reforma judicial de la que hemos hablado. Hay que hacer un gran proceso de simplificación administrativa que el gobierno ha comenzado, está avanzando. Hay como 10 sectores que ya han reducido sus trámites en un 30% más o menos. Se necesita una simplificación regulatoria tremenda, eliminar un montón de normas que no hacen sino imponer un montón de cargas a las empresas, y entonces para eliminar las cargas tienes que coimear eventualmente. Y la digitalización del Estado también, que es fundamental para que haya celeridad, transparencia y todo lo demás. Eso elimina la corrupción y elimina estos peajes que son... La corrupción es un costo tremendo. Fernando puede hablar muchísimo de eso, porque él lo conoce y ha librado una batalla increíble en Ica contra la corrupción. Pero esto entronca, digamos, los dos temas, es que es bien interesante. Jaris Mujica tenía un análisis sobre la informalidad interesante en el que decía que en realidad el pago de la coima no se convierte en no es estrictamente un soborno, como se entiende en otras partes del mundo, sino es una manera de entrar al sistema. Claro. Es como, bueno, a veces, es una manera de entrar al sistema. No justifico el pago de la coima, pero hay gente que te dice, si es que no pago, esto no se va a mover y voy a quebrar, ¿no? Él tiene una etnografía extraordinaria del Poder Judicial que se llama Microredes de Corrupción en el Poder Judicial. Se pasó 2 años haciendo trabajo de campo en el Poder Judicial. Y él descubre que hay ciertas coimas que son funcionales a la justicia de la persona, porque una persona que realmente tiene una causa justa no puede avanzar si no paga. Entonces tiene que pagar para que le hagan justicia. No, bueno, en ese sentido tú puedes decir que es funcional, ¿no? Pero también el que no tiene razón, el ladrón, también paga y gana. Lo que pasa es que ninguno tendría que pagar para poder conseguir lo que necesita. Y la otra es el funcionario que entra y no tiene ganas de corromperse, todos los demás lo miran como diciendo, no, si tú no formas parte de la mafia, te vamos a sacar, ¿no? Te pasó, ¿no, Fernando? Claro, y fuertísimo te pasó. Ya que tocas el tema, esa es la corrupción que no está confrontando el gobierno. A eso decía yo, esta especie como de aparataje, ¿no? Que es la chiquitita, la de todos los días. La grande es indignante, yo respaldo plenamente todo lo que está ocurriendo, ¿no? La lucha contra esa corrupción es muy importante. Es grosera, es grosera. Sí. Y es indignante, así es, ¿no? Es un descaro. Así es. Pero esa no nos quita plata de nuestro bolsillo directamente. Indirectamente sí, porque encarecen las obras y todo lo demás. Se dejan de hacer cosas para el pueblo. Pero la corrupción menuda es terrible, es terrible. Cuando un mal médico esconde una cama
¿no? A propósito, para después venderla a un pobre hospitalizado, eso es muy frecuente. De un hospital público. Público, ¿no? Eso se hacía en Ica. Se escondían las camas y, por supuesto, se vendían, y lo único que había que hacer era sacarla del escondite, por ejemplo, ¿no? Y por Entre ejemplo, otras cosas. mientras más contacto tenga uno en su vida diaria con entes del Estado, más cerca está de la corrupción. Claro. Yo he visto, una vez que fui a hacer un reportaje en un colegio, claro, las personas no se dieron cuenta que yo era periodista, ¿no? Hace muchos años. Y había una señora a la que le exigían un pago que no tenía que hacer. Así es. Y la señora paga y le decía, señor, ¿por qué paga? Y me dice, señorita, pues me voy a mi casa o voy a denunciar. No, me pierdes, claro. Ni siquiera me alcanza para venir otro día. El pasaje le salía más caro que pagar los 3 soles que le estaban exigiendo. Y si no pagabas por la cama, no tenías dónde acostarte. Claro, Estás es un tema de enfermo, supervivencia. Claro. ¿No? En la mafia de transportes es grosera, ¿no? El tema de los brevetes es grosera. En educación se da lo mismo. A veces hasta para aprobar a estudiantes les cobran desde una gaseosa o otros favores indebidos. Esa corrupción no está siendo abordada. Esa es mi gran queja, ¿no? Hay muchos funcionarios, por ejemplo, que están con títulos académicos falsos. Eso es facilísimo detectar. Es una llamada telefónica a la universidad y se van. Y con el trabajo que está haciendo SUNEDU hoy, mucho más fácil que antes, sí, ¿no? Sí. Mucho más fácil que antes. Entonces, a mí me gustaría ver a mi país atacando esa corrupción, ¿no? Ahora, la gran empresa tiene una deuda esta vez, ¿no? Tiene una deuda grande porque creo que lo que hemos visto estas semanas, que es un reflejo a gran escala de lo que pasa todos los días a micro, molesta el doble. ¿No? Molesta el doble, porque tienes a la señora que tiene que pagarle al de la UGEL claro. 3 soles, porque si no su hijo no... Sí. Y tienes al otro que igual iba a ganar un chorro de plata, ¿no? Que no tiene ninguna necesidad y que nada, es pura codicia, puro... una manera de hacer negocios. Ahora, hablando no es de todos, hay empresas que trabajan muy bien, pero esto creo que moralmente el país le hace un daño horrible. Hay esta iniciativa que se lanzó en CADE, en el último CADE, de Empresarios por la Integridad, me parece que se llama, que es muy interesante, ¿no? Y que hay varios grandes empresarios que se han comprometido y han firmado a someter a sus empresas a unos procedimientos de certificaciones internacionales, incluso de compliance y digamos, es un compromiso antisoborno, para no sobornar, ¿no? Así es. Eso es fundamental, porque si ese ejemplo se da desde arriba, entonces puede calar, ¿no? Puede percolar hacia abajo. Ojalá que esto se consolide. Y yo creo que hay que empezar por la autocrítica, ¿no? Pocas cosas ponen tan nervioso a un empresario cuando les preguntamos por la corrupción. No son todos, sí, ya sabemos, pero son muchos, ya sabemos, pero son lo suficientes como para que se preocupen, ¿no? Son mucho más que los grandes, así ¿no? es. Digamos, clubes de la construcción existen en todos lados. Y hay de todos los rubros, de todo tamaño, ¿no? Ese diezmo es un cáncer. Es un cáncer, no hay forma de proveerle un servicio a un municipio distrital menudo si no es a través de un soborno, ¿no? Un encarecimiento de la obra, un acuerdo, una componenda, ¿no? Ahora, entonces, es mucho terrible. más grande que no, a ver, una ley general del trabajo acorde a las nuevas necesidades del mundo, no del Perú, sino que mire el mundo, lo que está ocurriendo con el ámbito laboral es necesaria, pero esta lucha contra la corrupción es muchísimo más grande que hacer reformas aquí o reformas allá. Bueno, ¿no? Son estas reformas que hemos mencionado, pero también la reforma de la descentralización es fundamental, se lo puede testificar Fernando, ¿no? Hay una especie de feudalización del país en donde los sistemas de control y de rectoría nacional se han perdido, la autoridad central se ha perdido, y eso viene también de la mano con la reforma política, porque no hay partidos en el interior, en las provincias. Entonces, un alcalde entra por la libre, no pertenece a ningún partido, no tiene que rendir cuenta a ninguna estructura nacional, probablemente es candidato de alguna mafia, y entonces todo está completamente descontrolado. Entonces, la reforma política en ese sentido también es muy importante. Es decir, es un conjunto de reformas. Ahora, me ha preocupado que en la Comisión de Constitución he visto que han comenzado a discutir la reforma política no tomando como centro del debate, digamos, los 12 proyectos enviados por el Ejecutivo, que son en realidad de la Comisión Tuesta, sino que han comenzado por
poner en debate el proyecto de código electoral que envió el Jurado Nacional de Elecciones hace no sé cuántos años, y luego el proyecto de código electoral que elaboró Patricio Donaire, y luego no sé cuántos otros proyectos que están en la propia comisión, y entonces yo no sé cuándo va a llegar, cuándo vamos a llegar a los 12 proyectos estos, que en realidad ya están bien pensados porque recogen todos esos aportes que acabo de mencionar y tienen un sentido, una orientación, tienen una lógica orgánica. Entonces debería centrar el debate en eso, en torno a esos 12 proyectos y llamar al Jurado Nacional de Elecciones, a Patricia Donaire y a otros que aporten o que discutan, o que opinen, pero si no, no vamos a llegar nunca y vamos a terminar con una cosa completamente incoherente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Además, discutir todo y hacer que estás trabajando mientras sigues metiendo cosas para discutir es una manera muy elegante de no hacer absolutamente nada, ¿no? Es que no estamos acostumbrados. Bueno, señores, los tengo que dejar para que sigan disfrutando de su día del trabajo. Parece un cliché, pero hay muchísimo que hacer, como decía Vallejo, y la verdad que cada uno tiene que hacer su parte. Yo les agradezco muchísimo haber estado esta noche conmigo. Gracias. La verdad que ha sido sumamente interesante la discusión. Creo que efectivamente hay que pensar un poco más a veces de la cosa menuda del día a día. Hay que meterle cabeza y un día como este es un buen día para reflexionar.